Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tres al Área. Estamos aquí otra vez, una vez más, para compartir con todos ustedes noticias del mundo fútbol y sobre todo del fútbol mexicano en esta ocasión, ya que, como saben, este fin de semana pasado acaba de empezar de nueva cuenta un torneo de la Liga MX, el Apertura 2024, que nos dejó resultados, la verdad, bastante decepcionantes para las expectativas que se tenían, aunque es entendible porque los equipos no tuvieron el tiempo suficiente para hacer una pretemporada digna. Y bueno, esto sabemos derivado a que en aproximadamente un mes se parará el torneo para ir a jugar la Leagues Cup, así que los equipos apenas están agarrando ritmo, pero también encontramos sorpresas agradables, sobre todo en el mercado de fichajes, que bueno, el buen Santi es el experto en el tema, así que él nos aclarará algunas dudas que tengamos al respecto. Y bueno, pues doy eh, entrada a mis compañeros para que se presenten en esta mesa. Mi queridísimo Santi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días o buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, yo aquí relajado después de la primera jornada de la Liga MX, infumable, la verdad. Creo que se notó desde lejos que parecía más una pretemporada previa a lo que va a suceder en la Leagues Cup. Otra de las maravillas de nuestro calendario que nos deja muchos partidos encima y muchas desatenciones en cuanto a la organización de los partidos. Sin embargo, dentro de todo lo infumable que fue la primera jornada, está un tema muy interesante que es el de los jóvenes mexicanos que se están yendo a Europa, que ya hablaremos más adelante, ya profundizaremos cada uno de los casos. Ya van tres jugadores y raro porque venimos de una Copa América lamentable, no sé qué vieron. Venimos de una Copa América lamentable, de un Mari Rebeló lamentable, venimos de no clasificar a nada y en corto se fueron tres mexicanos a Europa, así que vamos a fracasar más seguido, a ver si sí van aún más mexicanos, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Y también saludo en la mesa a el buen Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo fuerte a todos en casa. Sí, bueno, esta jornada uno que fue bastante aburrida, creo que el torneo realmente empieza después del torneo donde nos vendemos a la liga vecina. Creo que después de ese torneo es cuando realmente se va a ver el nivel de los equipos mexicanos, donde ya van a estar todos los clubes consolidados con su plantilla final y donde veremos finalmente ese nivel que esperamos de la Liga MX, ¿no? Muy interesante también todos los jóvenes que pudieron debutar en esta primera jornada. Fueron varios jugadores los que pudieron debutar. Vamos a ver si es en verdad que se les dé esa continuidad o solamente se cumple con el requisito del nuevo reglamento. Y bueno, vamos a tocar un poco también el tema de Huesca, el tema jurídico que ahí Santi nos estará apoyando. Cómo está esa situación. Algo lamentable, supongo que muy difícil de poder, no sé, adaptarse cuando ya hiciste una planeación de lo que tú querías para tu equipo. Finalmente el lado derecho de Cruz Azul vuelve a quedar endeble. Y bueno, vamos a ver cómo finalmente Iván Alonso logra sortear, que bueno, hemos visto cómo Martín Anselmi ha podido sortear esto y más cosas. El torneo pasado entregó muy buenas calificaciones con el poco material que se le dio, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas, vamos a tocarlos a fondo y bueno, a comentar un poco de esta jornada, uno que tuvo, por ejemplo, un Chivas Toluca que a mí me sorprendió el resultado, ¿no? Creo que se esperaba más de esos dos grandes equipos y al final tuvieron que despertar después de que el árbitro pitó el final porque ya nos pudimos haber seguido hasta el siguiente día dormidos. Pero bueno, empezamos. Nada más disculpen si se oye un poquito de ruido, es verano, las lluvias saben que pues ya se hicieron presentes en nuestro país, así que pues no sé cómo está el clima en sus ciudades, espero que esté un poco más tranquilo, un poco más relajado, pero bueno. Vamos a empezar amigos con este tema que ya estábamos hablando fuera de cámara.
jugadores mexicanos que, como bien señalaba Santi, se van a Europa. No son muchos, ya estamos acostumbrados a que la verdad sean muy contados los casos de futbolistas que intentan probar suerte en el viejo continente y no precisamente en ligas de alto nivel, a excepción de uno, que de hecho todavía no se confirma, aunque ya se da como un hecho que será así el caso de Emi Rodríguez, canterano de los Tuzos del Pachuca, aunque bueno, pues en el caso de Huescas, es un poquito más complicado y por ahí todavía está el rumor de que el Chino Huerta probablemente pueda salir en esta ventana del mercado. Así que, ¿ustedes cómo ven el que se den estos movimientos después de que ha habido un fracaso, no solamente en la selección mexicana en el reciente tiempo, en competiciones importantes, sino también por el retroceso que se lleva en la Liga MX? Digo, el fútbol mexicano nunca ha estado acostumbrado a que realmente hay una cantidad fuerte o importante de futbolistas que puedan salir o migrar al viejo continente. Entonces, ¿cómo es que se dan estos casos tan raros y que nadie veía venir en algún punto? Yo creo que muy sorprendente, ¿no? Tan sorprendido que sorprendida está la directiva de Cruz Azul, que yo creo que nunca se imaginó tales movimientos tan rápido, ¿no? Sobre todo, como decía Santi, después de los fracasos que se tomaron tanto en la Copa América, donde el trabajo de Antuna, la verdad, dejó bastante que desear, y también en el torneo de revelaciones, donde Huescas creo que no tuvo a nivel conjunto la mejor participación de México. Eh, Tal vez creo que no hay una estrategia de trabajo para mandar a jóvenes mexicanos a Europa. Creo que todos los casos, si nos damos cuenta, son muy distintos. El caso de Emi a mí me parece el más prometedor. Creo que es un chico con muy buenas condiciones. En el caso de Huescas, quitando lo legal, que más adelante nos iluminará el panorama Santiago, me parece que Copenhague es un club que le permitiría tal vez adaptarse de manera más rápida. No es una liga tan competitiva, pero finalmente está jugando torneos importantes y eso le permitirá afianzarse de cierta forma rápida a Huescas, ¿no? En el caso del Chino Huerta, me parece que no está totalmente avanzado, está parada la negociación o que no está iniciada la negociación, pero a mí me parece un chico con estupenda movilidad, no sé cómo lo ven ustedes. Me ha parecido bastante bueno su último partido en selección. Justo cuando lo sacan es cuando mejor está jugando el equipo mexicano y él en lo particular. Pero como les decía, no hay un método de cómo llevar al futbolista mexicano al fútbol europeo. No estamos, creo, muy verdes tanto en precios como en ganancia, como a qué edad, como qué clubes. Creo que es importante que la, no sé, las administraciones del fútbol mexicano pudieran entablar una relación con países como, por ejemplo, o Países Bajos, que siempre el futbolista mexicano se ha sentido bastante cómodo y ha terminado de formarse, en lugar de ir tal vez a experimentar o ganarse un lugar en un club totalmente nuevo para ellos. Y a mí la verdad, sí, esto lo digo a título personal, me molesta bastante el hecho de Eric Sánchez. Creo que deja ir una oportunidad muy importante. Digo, no más allá de que fuera en este momento, todavía tenía la ventana del Mundial de Clubes donde iba a ser expuesto a ojos de todo el mundo. Y si lograba una excelente participación, yo creo que podía viajar a un mejor fútbol, ¿no? Y poder vivir esa aventura. Creo que se limita, digo, él sabrá sus pretensiones económicas y son muy respetables,
pero creo que él debió haber esperado esa gran oportunidad que no dudo en que le hubiera podido llegar. Tal vez asegure su futuro. Y hay otra cosa que también me parece bastante cuestionable, que no sé ustedes qué les parezca, el valor económico que tienen nuestros chicos. Yo no sé si en verdad un chico como Sánchez valga 12 millones. O sea, yo creo que ese es parte de gran parte de lo que cae el que nuestros chicos no lleguen al fútbol europeo. Creo que con ese dinero a veces te alcanza para dos uruguayos, un argentino, un brasileño, un colombiano, y finalmente son chicos que al estar acostumbrados a jugar con cierta presión, Copa Libertadores, Copa América, se terminan aclimatando más rápido a las dificultades que tiene el fútbol europeo. Entonces, habrá que ver cómo sigue el mercado, que está bastante revuelto. Al parecer, cuando acabó la liga, todo estaba bastante tranquilo. De hecho, empezaron muy poco, ¿no? Tal vez Cruz Azul, Toluca, Monterrey empezaron a agitar el avispero y de pronto todo se paró y otra vez todo se empieza, pero vamos tarde, ¿eh? Ya empezó el torneo y hay varios clubes que ni siquiera, bueno, Chivas, creo que ya los aficionados no sé si se tengan que dar por bien servidos con esas pocas contrataciones y todavía falta que pueda salir el Chiquete. Entonces vamos a ver qué escenario nos plantea Santi, el especialista de este gran mercado de piernas. Bueno, sí, primero para complementar algo de lo que dices, yo también considero que en Europa no hay confianza sobre el mexicano. Y creo que de entre tantas cosas que se le pueden reprochar a Jorge Sánchez de su regreso a Cruz Azul, una de las cosas de las que dijo me agradó y es que en Europa no está bien considerado el mexicano, sobre todo por los últimos ejemplos que se han estado dando. Marcelo Flores, Diego Lainez, son jugadores que han confiado y han apostado en Europa por ellos y no han terminado de sobresalir. El caso de Orbelín Pineda, que fue a Celta de Vigo gratis y porque el entrenador no lo pidió, no jugó ni un solo partido en Celta de Vigo. Entonces, siento que también pasa por ahí. Son contados los equipos que deciden darle oportunidades a los jugadores mexicanos. Tal es el caso del propio AEK de Atenas, que justamente Matías Almeida, siendo argentino, tuvo que decir que él confiaba en los mexicanos y es por eso que ya primero Orbelín Pineda, luego Rodolfo Pizarro y ahora se abre el panorama para Uriel Antuna también. Entonces son contados los equipos, Países Bajos, que gracias a Dios todavía tenemos un poco de confianza sobre ellos porque formativamente es una liga bastante competente y de igual forma es una liga que establece mucha confianza para el mexicano y hacia el mexicano de poder seguir creciendo o de otra forma sentarse ahí durante varios años. Tal es el caso de varios jugadores ya. Entonces, me parece que también pasa por ahí y a esos equipos que todavía tienen confianza en el mexicano les elevas mucho el precio, entonces pues así como van a salir jugadores y es por eso que no hay un plan establecido. Y ahora pasando un poco al panorama de los jugadores mexicanos en Europa, pues ya lo decíamos, Emi Rodríguez, que llega al Celta de Vigo, alrededor de 2 millones de dólares es lo que paga. En principio, pues está considerado para el primer equipo, entonces veremos si poco a poco va teniendo continuidad, si no puede ser en las categorías inferiores del Celta de Vigo, pero lo que se sabe es que lo tienen bien considerado ahí, entonces ojalá pueda seguir creciendo de a poco o teniendo minutos en Europa. Ya mencionabas el caso del Chino Huerta. Se habla mucho de intereses de varios equipos. Últimamente se habló de que tenía negociaciones avanzadas con el Girona, equipo de Champions League para esta temporada. Lo cierto es que no han habido negociaciones con Girona y con ningún otro equipo más que una oferta de Grecia, la cual fue rechazada porque a Pumas le parecía insuficiente y al Chino Huerta parece ser que también. Entonces, eh, ese equipo de Grecia que aún no se confirma con totalidad cuál es, pues tendría que subir sus pretensiones o la oferta que va a lanzar.
Y por otra parte se habla de intereses de más equipos, justamente el propio Girona puede ser uno que utilice como alternativa ante la salida de Savinho que va al Manchester City, o en Alemania también se habla de cierto interés de, de algunos equipos de primera división, se mantienen en interés, no hay negociaciones, la única oferta oficial que llegó a la mesa de Pumas es la del equipo griego, la cual fue rechazada y por lo tanto Chino Huerta, si no es Pumas, no sale a cualquier otro equipo del fútbol mexicano, a menos que sea una oferta que le convenga a todas las partes de Europa. Y por otra parte está el caso de Chiquete Orozco, el cual ya se hablaba un poco del Anderlecht, que era el equipo que había presentado una oferta formal por el Chiquete Orozco. Misma situación, a Chivas le parecía insuficiente la oferta presentada por el equipo de Bélgica, entonces esas negociaciones han quedado pausadas, están considerando todas las alternativas. Hay interés de equipos mexicanos por el Chiquete Orozco. Hace unas cuantas semanas se hablaba de Rayados, ahora se habla de Cruz Azul, la cual es la que resuena más ante la baja inminente de Carlos Salcedo. Entonces hay que ver si Chiquete Orozco se mueve de equipo en el fútbol mexicano, ya sea para establecerse ahí o para utilizarlo de trampolín para llegar a Europa, o si por otra parte se reactivan las negociaciones con el Anderlecht. Seguimos, muchos jugadores se han hablado últimamente. Está el caso de Uriel Antuna. Vamos a finalizar con Huescas, que es el más extenso. Sin embargo, está el caso de Uriel Antuna, el cual tiene negociaciones avanzadas ya para ser nuevo jugador de la ECA de Atenas. Ya lo mencionábamos en el video anterior. Cruz Azul está dispuesto a venderlo en una cifra cercana entre 7 y 8 millones de dólares. Hay que recordar que el 50% de la carta lo tiene Cruz Azul y el otro 50% lo tiene Chivas. Chivas autorizó la negociación, Cruz Azul está dispuesto a devolverle el sueño a Antuna de que regrese a Europa por segunda ocasión. Hay que recordar que estuvo en las básicas del Manchester City, se fue cedido al Groningen y de ahí regresó al fútbol de la MLS. Por lo tanto, se le devolvería esta oportunidad a Uriel Antuna. No sé qué tanto la edad afecte un poco su crecimiento en el fútbol europeo ya. No sé si ya es un poco tarde el tren para que llegue hacia Uriel Antuna. Sin embargo, pues es Europa y es una nueva oportunidad, es una nueva ventana de crecimiento, por lo que es bien apreciado que considere regresar a Europa de la mano de Matías Almeida, que supe que es factor clave para que Uriel Antuna decidiese ir al fútbol de Atenas. Así que negociaciones avanzadas, temas mínimos económicos, Cruz Azul tal vez quizás podría buscar quedarse con un porcentaje de Uriel Antuna, pero ya son detalles mínimos, cuestión de días para que se cierre esa negociación. Y para finalizar, lo de Rodrigo Huescas, que es una situación bastante complicada. Todo parecía hace algunos días que pasaba con normalidad cuando soltaron la exclusiva por parte de TUDN de que Huescas tenía avanzadas negociaciones con Copenhague en Dinamarca. Todo parecía que transcurría con normalidad. Ya poco a poco se fueron desvelando los detalles de que Copenhague decía pagar la cláusula y era una cláusula baja, una cláusula que se había negociado hace un par de años con otros directivos de Cruz Azul, los cuales ya no están en la institución, una cláusula que ronda los 2 millones de dólares aproximadamente. Entonces, eso a Cruz Azul no le gustó para nada. Se le hacía o se le consideraba baja esa cláusula de rescisión y pues Cruz Azul se molestó un poco con las formas, ya que llevaban, y eso lo dicen en el comunicado que seguramente lo estaremos poniendo aquí en pantalla. El comunicado decía que llevaban más o menos 10 meses tratando de buscar una renovación con Rodrigo Huescas. Ya había cierto acuerdo de palabra para que se presentara esta renovación, la cual al final de cuentas no se dio. Y en ella pues buscaban establecerle un aumento de sueldo considerado al valor que tiene ya dentro de la plantilla. Consideraban un poco extenderle esa cláusula de rescisión y no solo para el fútbol europeo, sino para el fútbol mexicano, las cuales se decía mucho que era de 10 millones de dólares. La realidad es que ninguna de las dos cláusulas, ni para el fútbol mexicano ni para el fútbol europeo, se acercaba a los 10 millones de dólares, sino que se ajustaba un poco al mercado para que tuviera Huescas facilidades de salir. De igual forma, pues una renovación multianual, la cual Huescas había dicho que
o bueno, no Huescas en sí, sino la agencia que lo representa, habían quedado en firmar esa renovación, la cual al final de cuentas estuvo muy cerca de darse y en creo que no me equivoco, martes de la semana pasada fue que llegó el representante con la oferta de Copenhague y que Huescas estaba decidido a aceptarla y es ahí donde Cruz Azul se molesta y ahí quedaba la situación, ¿no? Cruz Azul salía molesto de esa cláusula de rescisión, sin embargo, pues es una cláusula de rescisión, una cláusula de liberación también se le dice y pues en ella, como bien dice su nombre, no hay forma de que un club negocie con otro. Esa oferta se salta a las negociaciones y es directamente pagarla para que el jugador rescinda su contrato con el club del que es procedente y firme un nuevo contrato con el club al que llegaría. Entonces, así se manejaron las cosas. em, y posteriormente, ahí por el fin de semana, se da esta situación de que Rodrigo Huescas primero juega los 90 minutos con Cruz Azul, ya que todavía Copenhague no había pagado esa cláusula de 2 millones. Posteriormente, Huescas viajó a Dinamarca para cerrar su transferencia con el Copenhague. Y pues el problema o toda esta situación de la demanda que va a efectuar Cruz Azul en contra de Copenhague, la agencia de representación de Huescas, es que el equipo danés todavía no había pagado la cláusula de rescisión y por lo cual seguía siendo jugador de Cruz Azul, por lo tanto sería incumplimiento de contrato, ¿no? Hay que recordar que las cláusulas se manejan distinto a las negociaciones en sí. Primero tienes que pagar la cláusula para que el jugador rescinda el contrato y ya posteriormente puedas viajar como jugador libre. Y eso se ha visto en múltiples ejemplos. Luis Chávez, por ejemplo, tuvo que pagar primero cláusula, estuvo entrenando por separado, pero tuvo que pagar primero cláusula, y luego ya después viajó al fútbol de Rusia. Pasó lo mismo en el caso de Víctor Dávila. Pues bueno, aquí se saltaron los pasos y se hizo al revés, lo cual fue motivo de demanda, de incumplimiento de contrato, y también Cruz Azul alega una posible forzadura de rescisión de contrato para que no pudiera Cruz Azul mantenerse con el jugador, por lo cual Cruz Azul hará una demanda ante el TAS, que es el Consejo Arbitrario de la FIFA. Ya llegó esa demanda también a la Federación Mexicana de Fútbol, la cual apoya a Cruz Azul en esta situación, por lo cual ha terminado un poco en desastre caótico toda esta transferencia y y pues bueno, hay que buscar culpables a partir de ahora, hay que ver cómo proceden em, con el correr de los días esta demanda, en qué termina a favor de Cruz Azul, a favor de la agencia de representación de Huescas. La cláusula parece ser que ya la pagó Copenhague, pero muy tarde, ya procedió la demanda de Cruz Azul. Así que pues nada, después de toda esta información, ¿qué opinan? Pero ya pagó la totalidad de la cláusula, porque también tengo entendido que parte de las diferencias era que Copenhague quería pagar en S- dos partes. En principio, Copenhague quería pagar en dos partes, lo cual fue otro motivo de molestia de Cruz Azul. Cruz Azul está enojadísimo con todo el mundo, pero en principio esa era la oferta de Copenhague. Cruz Azul le dijo, tienes que pagar todo o no te lo llevas. Y y pues al final Copenhague decidió arreglarse a pagar todo el monto completo, el cual es 1.7 millones de dólares para el Cruz Azul y 300.000 dólares para Huescas y su agencia de representación. Entonces, parece ser que ya está, todo en un solo pago. Lo paga Huescas, sin embargo es dinero de Copenhague. Y y pues parece ser que ya se pagó, pero muy tarde. La verdad es que han tenido un dilema en primero las fechas que tenían para plazo en las cantidades, tenían también problemas en cuánto era lo que se iba a pagar, tenían problemas en cuánto se iban a dividir, en cómo se iban a dividir ese dinero, también cuándo iba a viajar el jugador. Lo que sabíamos es que el lunes estaba citado para tener su sesión de entrenamiento con Cruz Azul. No fue, se terminó yendo a Dinamarca para cerrar el contrato. Entonces, hay un,
hay muchísima polémica en las redes sociales sobre esta situación, que si Cruz Azul blinda a los jugadores y es el cáncer del fútbol mexicano, que si los promotores son el cáncer del fútbol mexicano, que si Huesca se va por la puerta de atrás, que si Copenhague no tiene dinero, que si miles de situaciones. La verdad es que estando dentro de estas circunstancias no se puede dar una postura clara. Sin embargo, así es como han transcurrido las cosas a lo largo de los días. Creo que te deberían de nombrar para asesorar a los jugadores en sus traspasos, porque claramente, digo, uno que ha trabajado, sabes que tienes que terminar, ¿no? Tu contrato laboral cuando tiene algún tiempo pues, establecido, y ahí creo que Huesca se deja llevar mal y eso puede costarle, sobre todo, saben chicos, yo creo que le puede costar cuando quiera regresar, ¿no? Ahí está el caso de Alan Pulido, que tuvo que irse a arrodillar ante medio mundo. Pero bueno, ya sabemos que Chivas es tan generoso que necesita aún saltarse el famoso pacto de caballeros para poder este, repatriar a ciertos jugadores, ¿no? Pero bueno, está delicado, el comunicado sí es muy fuerte por parte de Cruz Azul, sobre todo por la planeación que ya tenía para este torneo, ¿no? Y bueno, vamos, Martín, vamos, esta jornada uno se debutaron 10 jóvenes. El más pequeño es Mira, Diego. antes de cambiar de tema, a mí me gustaría señalar algo que se los comente fuera de cámara y quiero que también nuestra audiencia lo sepa. Dale, Am, dale. Antes de que nosotros comenzáramos a grabar, yo estaba escuchando el podcast que subió Roberto Martínez, el creativo con Jordi Cortizo. Eh, no sé qué tanto puedan afectar las palabras de Cortizo a su propia carrera, porque lo que dijo es algo que exactamente le está pasando a Huescas y que a mí, a título personal, me parece que es la forma en la que el pacto de caballeros ha mutado porque no ha desaparecido. Y él mencionó que dentro del fútbol mexicano los equipos blindan demasiado a los jugadores jóvenes. Es decir, que les ponen cláusulas de rescisión muy altas para que el jugador no tenga esa libertad de poder negociar con otros equipos cuando el contrato está a meses de concluir, a meses de terminar. Entonces el club, como siempre se quiere llevar la tajada grande, se quiere llevar la ventaja, a un chico que tiene 20 partidos en primera división, que es el ejemplo que él daba, le ponen una cláusula de 6 u 8 millones de dólares, que pues él mismo lo decía, o sea, ¿qué club de Europa te va a comprar un chico en esa cantidad cuando puedes ir a otro mercado como el sudamericano y te llevas 4 o 5 de ellos y a lo mejor con mejor calidad en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Entonces, para mí es una forma bastante gris que han encontrado los directivos del fútbol mexicano de decir, bueno, quizás ya no va a haber pacto de caballeros, pero a ver con quién te vas. Si a mí no me pagas tu cláusula de rescisión, no te dejo ir. Y un chico que no tiene un sueldo tan alto como el de un jugador de mayor peso en una plantilla, en el equipo que me digas, desde el inexistente Tijuana hasta el América, discúlpame, pero no va a tener no va a tener el dinero para pagar su cláusula e irse a jugar con el equipo que quiera. Es una forma en la que el pacto de caballeros ha mutado. Está bien. Esta vez yo no te puedo retener el contrato, yo no te puedo decir, tú sigues siendo mío, aunque ya hayas vencido. No puedes, ya no puedes, yo ya no puedo negociar tu carta sin que ya me pertenezca, como antes sucedía. Pero sí te voy a poner una cláusula impagable que si a mí no me ingresas ese dinero, no te vas y aquí te quedas. Y el mismo Jordi Cortizo lo mencionaba. Tienes que quedar bien con todos los dueños del fútbol mexicano porque a lo mejor si te vas a Europa o te vas al extranjero,
va a llegar un punto en el que naturalmente vas a querer regresar. Y si ya está esa mala fama de que te quisiste ir por otro lado, tomaste otro camino, intentaste negociar un contrato por debajo del... Ah, olvídalo, no regresas, no vuelves y estás prácticamente vetado del fútbol mexicano, aunque no haya una orden de veto. Es la realidad. Entonces, pues sí, se acabó el pacto de caballeros, pero los dueños del balón encontraron otra forma de abusar de los jugadores, porque él mismo lo mencionaba, ¿de qué te sirve? O al jugador, ¿de qué le sirve que le inflen tanto la carta o que le inflen tanto la cláusula? Cuando al final el sueldo que gana no es equiparable al valor que le están dando en el mercado. Así las Sí. cosas en el fútbol mexicano, amigos. Es que sí Así. está muy desbalanceado. Yo creo que los precios, bueno, en el caso específico de Cruz Azul acaba de mandar dos jugadores a Europa. Creo que sí tenía la intención de arreglarse bien con Huescas. Sí, lo que, Desgraciadamente también se atraviesa lo de los cambios de directivas que ha tenido Cruz Azul, pero si nos hemos dado cuenta, Cruz Azul ha ido extendiendo contratos a todos sus jugadores. Y digo, tocaba el caso de Huescas, ¿no? Que creo que había prometido que iba a firmar de nuevo con Cruz Azul y que habría ventaja tanto en salario para él como en la cláusula de rescisión para Cruz Azul, sin ser una cuestión exagerada. sí, lo que yo tenía Como entendido es que se buscaba un caso muy similar al de Santiago Jiménez, en el que Santiago Jiménez estaba cerca de terminar su contrato, decidió renovar y es ahí cuando llega la oferta del Feyenoord, que al principio pues a Cruz Azul se le consideraba insuficiente. Sin embargo, lo que pretendía Cruz Azul no era venderlo por cantidades exorbitantes, porque hay que recordar que en ese momento era campeón de goleo, iba de a gol por partido básicamente. Entonces era una pieza fundamental para Cruz Azul, pero lo que yo tengo entendido es que lo que pretendían más era quedarse con un buen porcentaje de la carta de Santiago Jiménez, el cual se logró, lo vendieron a 4 millones por el 50%. Luego ya después Feyenoord fue comprando cada vez más porcentaje sin que se le restara todo el 50% que percibía Cruz Azul de Santiago Jiménez. Entonces creo que eso era lo que pretendía hacer Cruz Azul con Huescas, decir no te vamos a cerrar las puertas porque hay ejemplos claros de Cruz Azul que no le ha cerrado las puertas a ningún jugador y menos cuando es Europa o cuando se siente incómodo en el país o demás circunstancias. Me parece que Cruz Azul ha demostrado que no es capaz de blindar a sus jugadores, sino más bien decir, te aumento la cláusula de rescisión para que justamente podamos negociar con el equipo que te quiera y pues no te vamos a cerrar las puertas, más bien déjanos algún porcentaje a nosotros también para que en un futuro podamos seguir recibiendo y pues es otra forma de agradecer al club, ¿no? Es por eso que es tan comparable la situación de Santiago Jiménez con la de Rodrigo Huescas, en donde dicen que Santiago Jiménez se fue por la puerta grande, agradecido con el club, y por otra parte Rodrigo Huescas, quién sabe si sea circunstancial, si es porque él lo haya decidido, quién sabe si es por malos manejos, pero dicen que se fue por la puerta de atrás justamente porque em, primero malos manejos en cuanto a su viaje a Dinamarca y segundo porque no le resultó lo suficientemente conveniente a Cruz Azul en el sentido de que a futuro veían futuro en él, por lo que decidían quedarse con un porcentaje, pero sí, toda la razón en que el mercado está muy desorbitado y te das cuenta cuando Chiquito Sánchez llega a la América por 10 millones y el Feyenoord acaba de fichar un costarricense por muy poquito dinero, por mucho menos de la mitad de lo que pagó América por el jugador de Pachuca y que llegó del Alajuelense. Entonces, son situaciones muy distintas y queda claro que el fútbol mexicano queda exhibido en cuanto al valor que le ponen a sus jugadores. Es un mercado totalmente disparejo y lejos de todos los demás mercados de Sudamérica y quién sabe si inclusive pueda ser considerado como una especie de Arabia. Queda claro que hay nivel y hay jugadores que cada vez se interesan más en llegar,
pero los precios son altísimos, los sueldos también son altísimos. Si quieres irte a Europa, tienes que partírtela para salir. Y a menos que haya equipos justamente como Pachuca, que su principal impulso es darle valor a la cantera, no solo económico, sino también deportivo. Sí, claro. Pues creo que en nuestra participación los dos tienen la razón. También, como dice Martín, hay muchos clubes que se basan de eso para ponerle el pie al jugador y no dejarlo ir, ¿no? Que creo que al final, yo se los he compartido, ya debe de haber una regular los precios, ¿no? De los jugadores. Hoy veía que Dubán ya se fue de Monterrey. ¿Y qué pasó con ese jugador? El sueldo que se le dio. Esas cifras creo que hay que poner más atención en esa parte que decía la federación, que había que traer extranjeros de calidad, pero no solamente hay que traerlos de calidad, sino que hay que darles un precio justo, ¿no? Ahí tenemos el caso, yo no sé cuánto costó, tú lo debes de tener, Santi, la cifra que pagó Cruz Azul por Cándido. Creo que ha dejado mucho que desear por esa cifra, ¿no? Sobre todo viendo su última actuación. Creo que deberían de darle un nuevo valor al jugador mexicano, ¿no? Porque realmente jugar la Copa Oro no te da No, y nada, o sea, aparte, el ejemplo más claro creo que lo tenemos y yo lo conozco de primera mano es Pachuca. Los futbolistas extranjeros que ha traído con una enorme calidad técnica y que lo han demostrado con creces en el fútbol mexicano, los agarró gratis, ya con contrato vencido, jugadores libres, y Pachuca dijo, te ofrezco un buen salario que también se acorde a un equipo que no se jacta, ¿no? De ser un equipo de altas pretensiones económicas en ese sentido, y que al final trae jugadores de calidad que ahora resulta que todo el mundo en el fútbol mexicano se pelea. Todo el mundo quisiera un 9 como Rondón. Ahora que llega Borja Bastón, terminando contrato de el Real Oviedo, un campeón del mundo, de Osa, Idrisi. Bueno, pues, o sea, si realmente haces un trabajo de escauteo como el que se supone que la federación está impulsando, con estos cambios medios extraños que vamos a ver en algún futuro no muy lejano ya en la liga, bueno, pues entonces, ¿por qué no los puedes aplicar dentro de tu propio mercado? sí, Realmente es básico. es como, o sea, ¿ustedes creen que el chiquito realmente tiene ese valor en el mercado? El Sevilla, ¿cuánto le ofreció al Pachuca? O sea, es que Sí, o sea, nosotros mismos nos estamos engañando poniéndole esos precios a jugadores que no sabemos si realmente lo valen, porque no se han probado en otros mercados y en otras ligas de mayor nivel. sí, no, finalmente nos estamos poniendo solos el pie, porque digo, yo lo veo en el caso de Monterrey, ¿desde cuándo quiere liberar plazas de extranjeros? Pero todo el mundo pregunta. Sí, había varios equipos preguntando por varios jugadores de Monterrey, pero finalmente cuando se enteraban de esos sueldos, pues al final todos pasaban de largo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Aguirre, que tú nos puedes decir, Santi, cómo cerró la operación finalmente, si se fue al América, pero un jugador que la verdad creo que tienen muy buenos promotores, porque ha hecho muy poco y se sigue cotizando muy bien. Pues sí, en cuanto a lo de Rodrigo Aguirre, sí hubo un punto en el que estaban a punto de caerse esas negociaciones. Hubo días en los que se decía que Rodrigo Aguirre tampoco aceptó firmar con el América, que se iba a quedar en Rayados, que solo buscaba una rescisión de contrato. Entonces hubo días largos en cuanto a la negociación de Rodrigo Aguirre. Lo que se confirma, y eso es de César Luis Merlo, fuente, su palabra es ley en el fútbol latinoamericano. Entonces él comenta que
siempre sí hay acuerdo entre Rodrigo Aguirre y América. En un principio América le ofrecía 1 año de contrato al Charrúa, pero él quería 3. Hubo días, ándale así, patas. Hubo días en los que en los que daba así patas. Entonces no terminaba por cerrarse la negociación. Sin embargo, pues ya las Águilas le terminaron por ofrecer 3 años de contrato. Aguirre aceptó y será nuevo jugador del América. En los próximos días llegará a la capital para hacerse exámenes médicos y firmar como nuevo jugador de los de Cuapa. Y por otra parte, estábamos grabando y no nos dimos cuenta. Aquí la información se mueve rápido, fútbol de estufa, aquí recién salidita del horno. Ya hablábamos de lo de Uriel Antuna, que estaba cerca de cerrarse esa negociación. Eso, la alarma, la alarma. Vamos a hacer la canon aquí también. Este. Como decíamos, estaba avanzada la negociación de Uriel Antuna con el AEK de Atenas. Ahora se puede confirmar que se ha llegado a un acuerdo entre el representante, el equipo griego, Cruz Azul y Chivas para que Antuna viva su segundo aire. Ahora en el fútbol griego se hará la operación aproximadamente por 5 millones de dólares, de los cuales el 50% será para Chivas, el otro 50% será para Cruz Azul. Sin embargo, Chivas dará todo su porcentaje de la carta de Antuna, pero Cruz Azul no lo dará al completo. De esos 50% que tenían, se quedarán entre un 20 y un 30% para una futura venta, por lo cual Cruz Azul permanece con cierta cantidad del valor de Antuna y si llega a haber una futura venta, ya sea dentro del fútbol europeo o de regreso al fútbol mexicano, con eso de que ya se ha puesto muy de moda, Cruz Azul absorberá cierta cantidad económica de lo que se haga de dicha transferencia. Así que ya está todo acordado. En los próximos días Antuna viajará a Grecia para hacer exámenes médicos, firmar como nuevo jugador de Matías Almeida, clave fundamental para que se hiciera esta transacción. Y ahora sí, otro jugador más a Europa. Pues los rumores se hicieron ciertos. Y bueno, otra noticia hablando de repatriados, que en este caso es una situación muy extraña, porque no es del todo repatriado, ya que es un futbolista extranjero, sin embargo ya jugó en el fútbol mexicano y viene del fútbol de su país, aunque no de primera categoría. También, pues, es prácticamente un hecho, al menos a lo que se sabe, que Paulino de la Fuente regresa del Real Oviedo y vuelve a los Tuzos del Pachuca, quienes han desocupado la plaza de extranjero de Valentín Rodríguez, lateral uruguayo que vino de Peñarol, pero que no fue del agrado de el profe Guillermo Almada. Y bueno, pues el español volverá a integrarse a las filas del campeón de Norteamérica. Y también esto ya no tiene que ver con jugadores, pero es una noticia que a mí sí me gustaría señalarla porque es importante y más porque hablamos de un equipo que juega bien al fútbol, pero que mucho de ese juego depende completamente del aspecto físico. El profe Rubens Valenzuela, el que fuera preparador físico de los Tuzos, acaba el día de hoy, presentó su renuncia a la institución y dejará el cargo y abandonará el cuerpo técnico de los Tuzos. El profe Rubens pues tiene un largo recorrido en el fútbol, sobre todo en el fútbol mexicano, ya ha trabajado con varios equipos, con varios entrenadores, es muy sabido la calidad de profesional que es en su ámbito y bueno, pues él ha formado pieza clave del éxito de este equipo de los Tuzos en los últimos 2 años y bueno, pues ahora abandona a los blanquiazules. No sabemos si tendrá ofertas de algún otro equipo. Por supuesto que las tendrá con el bagaje que tiene, pero pues va a haber cambios muy interesantes también en la Bella Airosa. Se agitan los vientos. Entonces son movimientos que al menos de lo que se ha confirmado hasta la fecha ya son seguros. Paulino regresa, el profe Rubén se va, Antuna finalmente emigrará a Europa por segunda ocasión y esta vez llegará a fútbol de primera categoría. Y bueno, pues ya veremos en qué desencadenará toda esta oleada de compraventa, de contratos y de piernas que tanto nos apasiona y que bueno, Santi pues es el experto del tema.
Y ahora también hay que tocar el tema finalmente de esos 10 debuts en la jornada uno. Parece ser que Pachuca quiere cumplir en un día la regla, ¿no? Creo que se lo impide más la propia regla que su disposición que siempre tiene por debutar jóvenes. Me llama la atención el caso de Diego Reyes del América, 16 años, digo, jugó un minuto. Y el caso del jugador de León, Yusef Ortiz, 17 años, ¿no? Creo que esas son buenas noticias. Ahora hay que ver cuántos de ellos al final logran consolidarse en su equipo. Tienen que aprovechar estas oportunidades porque, como lo mencionamos al principio, viene el torneo con el vecino y ahí tienen que aprovechar que finalmente muchos de los equipos aún no están completos o están de vacaciones o vienen de Copa América o están en Copa América, entonces hay que aprovechar esos minutos que se les da, ¿no? Y tomar ese protagonismo y demostrar que están hechos para cargar con esa responsabilidad. Este, promesas, ¿cómo las ven ustedes que tienen oportunidad de conocer estos jugadores? ¿Cómo las vieron tú, Martín, que Mira, sobre todo yo fueron en de el caso, Pachuca? sí, dos de ellos fueron de Pachuca, Luis de la Puente, que él de hecho no es canterano de Pachuca, es canterano del América, y Gael Álvarez, que pues él tampoco es canterano al 100% de Pachuca, sin embargo llegó a Pachuca con contrato, jugando en la sub-23, salió campeón el torneo pasado, y además pues es considerada una de las joyas que próximamente pues deslumbrarán en la Bella Irosa, parte de la cantera. De los que yo pude ver, a mí el que más me agradó, sorpresivamente no fue de Pachuca, fue Alessandro Tagle. La verdad, el futbolista de Rayados lo hizo muy bien. No por nada Rayados se termina llevando el triunfo de la Bella Irosa con un gol de 1-0 de Sergio Canales. El chico ordenado en la marca, atrevido, de repente dejaba esa zona de seguridad de cuidar la posición, iba al frente, pero, o sea, en cuanto a la marca, excelente, o sea, el tipo muy ordenado en la línea defensiva, además pudo incomodar por ahí, tuvo un mano a mano con Owen González que se lo quita como si jugara 10 años en primera división, entonces a mí él fue el que más me agradó de todos, aunque a mí sí me hubiese gustado que, por ejemplo, en el caso de Gael Álvarez hubiera arrancado de inicio en la formación de Almada, sobre todo por lo que se habla de él. En Pachuca, pues ya tenemos el caso más cercano de Roberto de la Rosa, que pues era también la joya de la cantera y al final terminó siendo un petardo más, que ahorita pues a ver si en Rayados puede alcanzar ese nivel que alcanzó en inferiores, que bueno, pues simplemente esperar que un delantero mexicano pues se consagre y tenga esa valentía de finalmente demostrar de lo que está hecho y del por qué llegó hasta donde llegó en primera división. Son los que yo pude ver, de los que más me agradaron en cuanto al juego. Y bueno, pues América, aunque con muy pocos minutos, pero se atrevió a utilizar a estos jóvenes, esperemos que les vaya bien. Sorpresivamente, los jugadores de América, al menos dos de ellos son de los más jóvenes que pudieron debutar en esta jornada, ya lo mencionabas, 16 años el caso de Diego Reyes y Rosano con 18. Muy interesante, también vemos que hubo chicos que pues jugaron una cantidad de minutos importantes, ¿no? Por ahí el chico de Atlas, 72 minutos, el de San Luis, 76 minutos. O sea, que te habla de que realmente no son apuestas por cumplir las reglas, sino que ya son jugadores que pues te pueden cumplir una función en el campo esencial. Digo, en el caso del América, pues no acompañó tanto el resultado, claro, pero al menos en esa parte, pues le están dando confianza a jóvenes mexicanos. Esperemos que esta regla pues vuelva a levantar lo que en su momento fue la 2011 y bueno, que al final eso se vea reflejado en el trabajo de selecciones inferiores que también están pasando por una crisis y sobre todo en un futuro
a mediano plazo, pues en selección nacional con jugadores consolidados y que se les abran las puertas para que tengan una buena carrera y que sean jugadores que puedan ser llamados a selección, sobre todo por demostrar un buen nivel futbolístico. Así que desearles lo mejor a estos chicos que apenas están empezando en primera división, que tengan una carrera próspera, larga, longeva, que les permita llegar lejos y bueno, pues ya veremos qué otras sorpresas nos dan los demás equipos en las jornadas que siguen. Solo para extender un poco la estadística de los 10 debuts juveniles. Decir que 53 juveniles tuvieron participación en la jornada uno, juveniles tomando en cuenta los que son aplicables para la regla de los minutos. En promedio cada uno disputó 56 minutos y me parece que hubo bastantes jugadores destacados en cada uno de los partidos de la jornada uno. Ya hablábamos de los debuts, sobre todo el de Diego Reyes, que fue el debut más joven de toda la liga y el joven que tuvo, o el joven más joven, valga la redundancia, de toda la primera jornada de este torneo. Pero también hay que destacar casos como el de Jorge Rubalcaba, que regresó de su participación en el estándar de Liege, prácticamente no fue considerado en el equipo, regresa a Pumas y en su primer partido con el equipo de la universidad hace doblete, entonces es destacado que jugadores jóvenes poco a poco se les vaya dando esa confianza como se le está dando a Rubalcaba y que posteriormente la puedan responder a base de resultados como goles o asistencias y volver a traer la mirada del fútbol europeo. También está el caso de Luis Nájera con debut y asistencia, o el caso de Brian Gamboa, que no es canterano del Cruz Azul, sin embargo le dio la victoria agónica frente a Mazatlán, y el de la asistencia fue Andrés Montaño, que también forma parte de los juveniles, que me parece un jugador destacadísimo, que me parecía que ya debía tomar ese rol en el primer equipo de Cruz Azul, siendo parte del once titular de igual manera. Me parece que aportó mucho más que varios jugadores que estuvieron en el medio campo y en menos minutos. También me parece que la selección, aunque ya están poniendo su radar en él, debería tener un poco más de peso y un poco más de importancia, al igual que Carrillo, que Marcelo Flores, todos estos jugadores que han estado consolidándose poco a poco, que tuvieron un paso por Europa y que regresaron. Me parece que más allá de que hayan regresado, tienen aprendizajes. Son jugadores que todavía son bastantes moldeables y que para la selección en un futuro les puede venir bastante bien. Así que también hay que destacar la participación de estos jugadores que, aunque no hayan sido debuts, pues tuvieron gratas actuaciones en la primera jornada en la Liga MX, para ver si en un futuro pueden seguir destacando en el primer equipo, como ya lo vimos en Pachuca con múltiples casos, de igual forma Cruz Azul con Huescas, y seguir haciendo crecer a los jugadores de esta forma. Jesús Chiquete Orozco, que más allá de que tenga ofertas en Europa y que aún no se haya decidido al 100% qué va a ser de él, pues es un jugador destacadísimo dentro de la Liga MX. Así que es bueno que la regla 2011 se haya dado por imposición y que los jugadores que han entrado no solo han sido jugadores que han entrado por entrar, sino que han formado parte clave de los triunfos de sus equipos, o que también dieron actuaciones destacadas en la defensa, como ya lo decías, el chico de Rayados, que más allá de que pues la edad, 19 años, obviamente se marca un poco la inexperiencia, se vio con bastantes cualidades para poder marcar a jóvenes de su edad, como es el caso de Owen González, que me parece que ya es un tipo bastante más asentado en la Liga MX y que también está lleno de mucho talento. Así que destacar bastante lo de los jóvenes, de entre tanta oscuridad. em, Poder decir que hubo jóvenes que destacaron mucho en esta primera jornada, que hubo debuts, que hubo bastantes juveniles con participación, ya sea a fuerza o ya sea por ímpetu, pues tuvieron sus chances y ojalá así sea.
y ojalá que por lo menos la Leagues Cup sirva tantito para eso. Si no tenemos Copa MX, al menos ocupar la Leagues Cup en cuestión de rotación y en todas estas circunstancias. Así que pues bueno, eso es lo que tengo que decir de los jóvenes. Bastante bien en esta primera jornada. Pues eso es todo el día de hoy. Eh, Nos dio muchísimo gusto volver a saludarles. Esperemos que se puedan suscribir. Ya hemos estado leyendo sus comentarios, que son bastante buenos, y los hemos tomado en cuenta. Les agradecemos su compañía y les mandamos un fuerte saludo a todos en la distancia. Bye. Saludos amigos. Suscríbanse, ya somos más de 50, así que vamos poco a poco. Suscríbanse acá abajo.